En la frontera entre los buenos días y las buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos a esta mesa redonda, retos en el trasplante de órganos sólidos para la próxima década. Mi nombre es Julio Pascual, trabajo actualmente en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Me acompaña mi comoderador, el doctor Jordi Colmenero, que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, y por supuesto el doctor Leocadio Rodríguez Mañas. Tendremos que, como luego presentaré más formalmente, trabaja en el Hospital Universitario de Getafe. Tenemos una mesa redonda diversa en la que se van a tratar tres tópicos diferentes. Vamos a hablar de fragilidad en una primera parte, de inmunosupresión personalizada posteriormente y al final de trasplante en pacientes con neoplasia maligna, con cáncer. Tendremos la discusión de cada una de las tres partes por separado, que necesariamente tendrá que ser breve, pero trataremos de que sea productiva, amena, interesante para todos. Y sin más, la primera parte se centra en la fragilidad, cómo medirla y cómo potencialmente reducirla. Para hablar de este tema tendremos dos visiones, la visión del geriatra y la visión del nefrólogo que se dedica al trasplante. La primera de ellas, la visión del geriatra, la da precisamente el doctor Leocadio Rodríguez Mañas. Él es jefe del servicio de geriatría del Hospital Universitario de Getafe, director del CIBER de fragilidad y una autoridad nacional e internacional en esta materia. Los nefrólogos y los trasplantadores en general de todos los órganos necesitamos aprender la visión del geriatra, la visión integral que nos puede ofrecer el especialista en geriatría. Es fundamental, no solo porque muchos de los pacientes en los que tenemos que intervenir son mayores, son ancianos, sino que muchas de las cosas que ellos hacen tan bien con esos pacientes nos sirven para el paciente frágil no tan mayor, nos sirven para el paciente frágil joven, que al fin y al cabo es un reto también. Como luego veremos, la edad per se tampoco influye tanto en la fragilidad y hay muchos pacientes frágiles jóvenes. Así que sin más, doctor Rodríguez Mañas, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos. Agradecer primero a la organización la amabilidad en invitarme a un foro que inicialmente para mí es un poco ajeno a lo que hago todos los días, pero espero que lo sea cada vez menos. Eso será una buena cosa para todos nosotros y sobre todo para los pacientes. Y luego agradecer, por supuesto, a Julio por su amabilísima presentación. Le agradezco. Bueno, a mí cuando me invitasteis a hablaros del tema de la fragilidad en el trasplante, se me ocurrió hacer estos 5 grandes puntos, porque sí creo que habría que ponerlo en contexto, contar un poco cómo eso afecta en general al pronóstico y a la situación de las personas, cómo eso se concretaba en un grupo concreto de pacientes que eran los que van a ser sometidos a trasplante o han sido sometidos ya a trasplante, y si hay algo que hacer. Porque, claro, detectar para no hacer, pues es la regla 1 de lo que cualquier especialista en epidemiología y salud pública nos diría que no se debe hacer. Tú tienes que hacer algo, si eso te vale para algo, si no te vale para nada, pues estate quietecito que estás más mono. Bueno, lo primero que me gustaría es centrar el contexto, es decir, ¿cuál es el auténtico problema? Nosotros nos han educado en que la labor de los médicos es salvar vidas, es decir, prolongar supervivencias. Pero estamos en una época en la cual eso va haciéndose cada vez más difícil. Y se plantea el objetivo fundamental de la medicina en general, que es prolongar la longevidad o mejorar la situación funcional. Sobre todo en un contexto en el cual ya tenemos evidencia de que hay un límite máximo de la esperanza de vida y que en las sociedades como las nuestras estamos muy cerca. De hecho, la Oficina de Poblaciones de la Unión Europea ha previsto que para el año 2060, en comparación con el año 2008, la expectativa de vida global en España va a aumentar en 3 años y medio. Eso en 50 años. Claro, los que venimos de un siglo como el siglo pasado, donde se pasó de 30 a 80, pues esto de ganar 3 años de vida en 60 años nos parece poco. Pero eso, evidentemente, lo que hace es plantear un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma
lo ha abanderado de alguna manera la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ahora nos define el envejecimiento saludable en términos de autonomía funcional. De modo que, según el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, una persona de 80 años puede tener 12 enfermedades que, si sigue siendo funcionalmente autónomo, es un viejo sano, es un viejo saludable. Nos dice, no mida usted las cosas en términos de enfermedad, mídalo en términos de autonomía funcional. De modo que el objetivo ahora mismo ya no es retrasar el momento en el que nos morimos, porque eso es prácticamente imposible, sino retrasar el momento en que nos discapacitamos. Yo suelo decir que lo ideal es que uno se muera a los 92 años en el green del hoyo 17 yendo bajo par. Le da ahí un jamacuco, fulmina, llegan a los enterradores, se lo llevan y tal, y hace un año. Este es el objetivo importante en los pacientes modernos, el paciente contemporáneo. Y eso es así porque la función, que hemos dicho que ahora es el foco fundamental, cae inevitablemente a lo largo del tiempo, conforme envejecemos. Aunque junto al propio proceso de envejecimiento primario hay otras dos cosas que van a acelerar o modificar esta velocidad de caída. Es decir, ahora lo que tenemos es gente que envejece antes que otros, pero que envejece seguro. De modo que conforme vamos envejeciendo, a partir de una situación de robustez que llamamos nosotros, en la cual, además de ser capaces de hacer un montón de cosas, tenemos mucha reserva funcional, conforme nos acercamos a la barrera esa, no solo va disminuyendo nuestra capacidad intrínseca, nuestra capacidad funcional, sino también nuestra capacidad de reserva funcional. Y conforme disminuye nuestra capacidad de reserva, la capacidad de revertir el deterioro funcional va siendo cada vez menor. De modo que si esperamos a actuar aquí cuando uno ya tiene discapacidad, la probabilidad de volver a la situación previa de autonomía funcional va siendo cada vez menor, hasta hacerse prácticamente imposible. Es decir, hay un momento en que podremos decidir si esa persona va en silla de ruedas o con andador, pero que no va a volver a correr otra vez, eso es cierto de toda certeza. Necesitamos, por tanto, algo que nos diga, ojo, que este paciente tiene riesgo de desarrollar deterioro funcional. Y ese algo es la fragilidad. Este es un abordaje, una aproximación muy intuitiva a qué es la fragilidad. Y eso se ha acabado convirtiendo en un síndrome clínico que se llama el síndrome de fragilidad, que tiene sus características. Es un síndrome biológico caracterizado por una gran vulnerabilidad a estresantes de baja potencia. Si aquí entra un tío con un Kalashnikov y nos dispara a todos, lo vamos a pasar mal, pero esos no son estresores de baja potencia, sino de alta potencia. Aquí es la típica historia de la persona que está bien, que va a recoger a sus nietos y de repente se coge un catarro, una infección de orina y acaba en una silla de ruedas. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que era frágil, y que un pequeño estresante le lleva a eso. Por disminución de reserva fisiológica en varios órganos y sistemas, con limitada capacidad para mantener la homeostasis, que pone en riesgo de estos resultados adversos y que más o menos viene a afectar entre un 10 y un 15% de frágiles. Si le añadimos los prefrágiles, estamos en que aproximadamente el 50% de la población mayor de 65 años es frágil o prefrágil. Y que es diferente de la discapacidad y de la comorbilidad. Por tanto, midiendo la comorbilidad, no estamos midiendo la fragilidad. La fragilidad hay que ir a medirla específicamente. Yo me acuerdo, a veces que me he reunido con algunos de vosotros, no, es que medimos las enfermedades, dice ya, pero esto no me va a explicar lo de la fragilidad. Esto es una revisión que yo os recomendaría, si tenéis un ratito, que os leyerais, en el cual se describe cómo es la evolución natural de la capacidad intrínseca. Al principio clínicamente no se nota nada porque tenemos mucha reserva funcional, pero esto a lo largo del tiempo, si se mantiene, uno ya llega al prefrágil o incluso al frágil, que ya es lo que nos va a abocar, si no hacemos nada, a la discapacidad. Cada enfermedad aguda te provoca un bajón del que tú te vas a poder recuperar en función de tu reserva funcional. Bueno, hemos visto en una diapositiva que una de las cosas que modifican la situación funcional de la capacidad intrínseca es la enfermedad. ¿Cuánto de importante es la enfermedad cuando somos viejos? Es decir, ¿qué es lo que más pinta? ¿La enfermedad o la función? Y parece claro que conforme aumenta la edad del sujeto, la enfermedad cada vez tiene menos capacidad de explicar cosas y, sin embargo, es la función la que explica lo que le pasa al enfermo. Y, por tanto, habrá que manejar al paciente de otra manera.
algunas demostraciones de lo que os acabo de afirmar. Esto es un estudio de hace más de 10 años del grupo de Francesco Landi en la Universidad Católica de Roma. Fijaros que los de arriba tienen mucho menos riesgo de muerte que los de abajo. Los de arriba y los de abajo, es que no consigo que se vea bien, los de arriba y los de abajo tienen las mismas enfermedades. ¿Cuál es la diferencia entre los de arriba y los de abajo? Los de arriba no tienen deterioro funcional, los de abajo tienen deterioro funcional. Más recientemente incluso han hecho modelos en los que de una manera magnífica dosis-efecto se hace una relación entre el riesgo de muerte y la situación funcional del sujeto, desde el totalmente robusto al totalmente discapacitado. Eso está ajustado por edad, sexo y comorbilidad. Y fijaros cómo la función es capaz de predecir exquisitamente el riesgo de muerte en población mayor. Pues vosotros podéis decir, bueno, muerte, gesto de la muerte, pues incluso cosas que teóricamente, tradicionalmente están más ligadas a la enfermedad, como es el riesgo de hospitalización, lo explica mucho mejor la función que la comorbilidad. Esto es el riesgo de ingresar en un hospital, en el estudio Toledo, según el índice de Charlson. No predice nada. Y sin embargo, cuando uno mide la función, fijaros que es capaz de predecir el riesgo de ingreso en un hospital a 250 semanas, la fragilidad. Estos son los sujetos robustos, estos son los más frágiles. Y fijaros cómo de manera dosis-efecto eso me predice mucho mejor el riesgo de ingresar en un hospital. ¿Qué pasa en los trasplantados? Primero, esto de la fragilidad, hay muchos entre las personas que están en lista de espera de trasplante o aquellos que se han trasplantado. Aquí os presento datos de dos estudios. Uno de María José, que la conocéis todos, en el cual se ve que sumando la prefragilidad y la fragilidad, más de la mitad de todos los sujetos que están en lista de espera de trasplante en España son frágiles o prefrágiles. Y a la derecha hay datos de un estudio no en trasplante renal, sino en trasplante de pulmón, en el cual ellos, los frágiles, aquí no han contado los prefrágiles, son aproximadamente el 15% de los que están en lista de espera para trasplante de pulmón. ¿Qué capacidad pronóstica tiene eso de la fragilidad en estas personas que se van a trasplantar de riñón? En este trabajo, en el que miraron eso, esto es un grupo en Estados Unidos, fijaros cómo ven que la gente que tiene comorbilidad tiene mucho más riesgo, algo más riesgo, por cada punto que incrementa, de morir en la lista de espera de trasplante. Pero fijaros, cuando ajustan por dos cosas, ese riesgo que explica la morbilidad desaparece. ¿En qué dos cosas? Cuando ajustan por edad y sobre todo cuando ajustan por fragilidad. Fijaros que en los que son frágiles, la comorbilidad no añade nada de información. Es decir, la primera consecuencia es, oiga, antes de medir la comorbilidad, puestos a elegir, mida la fragilidad, porque eso es lo que de verdad le va a contar a usted cuál es el pronóstico de esta persona. De modo que mientras que en población general sabemos que predice todas estas cosas, en pacientes con enfermedad renal avanzada, hoy sabemos que predice todas estas cosas. La mortalidad en lista de espera de trasplante, el acceso a la propia lista de espera, hay una mayor tasa de exclusiones, hay más complicaciones quirúrgicas, hay una mala tolerancia, mayor toxicidad a los fármacos, generan mayores costes y hay una menor supervivencia. Y eso pasa también en el trasplante de pulmón, exactamente lo mismo. Fijaros cómo esto es medido de dos maneras la fragilidad, esto es con el FRID, el índice de FRID, y esto es con el SPPB, y tanto la mortalidad como la probabilidad de ser excluido de la lista de espera está perfectamente predicha por la fragilidad. Pero no solo eso, sino que también predice la mortalidad post-trasplante. Esto son también datos de trasplante de pulmón. Los sujetos frágiles tienen mayor riesgo de muerte post-trasplante, con una cosa que es muy interesante en este caso, y es que aquellos que no mueren tienen altas probabilidades de recuperar su situación de fragilidad. Estos son los supervivientes de ese programa de trasplante y en ellos fijaros cómo la fragilidad mejora. Medida, esto es por el SPPB, que conforme más puntúo, menos frágil soy, o medido por el fenotipo de fragilidad, que es al revés, cuanto menos puntúo, menos frágil soy. Por eso esto va para abajo y este va para arriba, a lo largo del tiempo. Y es en el primer año. O sea, la mejoría es rápida, en aquellos, insisto, que no se mueren. Bueno, ¿cómo se diagnostica la fragilidad? Bueno, una de las cosas que hay
en el diagnóstico de la fragilidad es que las herramientas que tenemos no son especialmente buenas. Son, en general, muy específicas, pero muy poco sensibles. Esto es un trabajo que hemos publicado nosotros este año, en el cual comparamos 8 instrumentos de fragilidad en 4 settings diferentes. Una unidad de hospitalización, una consulta externa de un hospital, varias residencias de personas mayores y en atención primaria. Y fijaros que en todos ocurre lo mismo. Y fijaros que los capas pues son de 0,4, 0,5, es decir, un pequeño desastrito. Y eso también lo ha hecho María José en su serie y observa más o menos lo mismo. Él compara aquí solo 2, que son el FRID y el FRAIL. Y ella ve que la tasa de concordancia es muy baja, solo de 0,3. Eso tiene otras implicaciones que ahora no vamos a discutir, pero hay una segunda cuestión añadida. Dice, muy bien, ¿identifican sujetos diferentes con diferente pronóstico? Porque si a mí al final resulta que el pronóstico es el mismo, lo mida con la herramienta A, B o C, a mí me da igual. El problema es cuando depende de con qué yo mida, voy a conseguir pronósticos diferentes. Y eso es lo que ocurre también. No solo el índice kappa es bajo, sino que, como veréis aquí, no se ve muy bien la diapositiva, pero esas herramientas en los 4 settings, veis cómo los odds ratios se van modificando de uno a otro. Y eso lo que nos quiere decir es que la capacidad pronóstica del riesgo de que una persona se discapacite, se muera, varía en función de la herramienta que nosotros hayamos elegido. Bueno, pero el hecho cierto es que tenemos que hacer algo. Y lo primero que hay que hacer es diagnosticarlo, ya lo hemos dicho. Nosotros los geriatras utilizamos lo que se llama la valoración geriátrica integral. Otro día, si queréis, hablamos de ella. Pero primera cuestión fundamental es cómo diagnostico yo la fragilidad. Esto es una revisión que también escribió María José con algunos de nosotros, en el que se repasaban los instrumentos que más habitualmente se utilizan para determinar fragilidad en personas mayores y en personas mayores o no tan mayores que van a ser trasplantados. Por resumir con lo que he dicho ahora, yo recomendaría, pero esto, si alguien me dice que le parece una chorrada lo que he dicho, pues estupendo. El hacer cribado utilizando el FRAIL, que es muy sencillito, 5 preguntas, si no se tarda en pasar, minuto y medio. Y luego confirmar el diagnóstico con alguna de estas otras herramientas. El de FRID, la nuestra, que es el FTS5, que tiene la ventaja de que al tener una puntuación y un score permite la monitorización a lo largo del tiempo, es otro problema en las herramientas, o incluso, esta le gusta mucho a los ingleses, el Clinical Frailty Scale. ¿Y qué hacer? Una vez que diagnostica, habrá que intervenir. ¿Qué tipo de intervención es la que parece que ahora mismo se ha hecho más interesante? Pues la idea básicamente es intervenir sobre los diferentes puntos de la cadena de la fragilidad antes de llegar a la discapacidad y básicamente a través de intervenciones múltiples. Os enseño 3 estudios poco seminales. Este es quizá el más importante que se ha publicado hasta ahora, que es el estudio LIFE, en el que demostraron que una intervención basada en un programa de ejercicio mejoraba la situación funcional de los sujetos, que ya eran frágiles. Este es el FIXIT, que se publicó a finales del siglo pasado en Boston, aquí en el New England, y estos lo que hacían era no solo ejercicio físico, sino también intervención nutricional, y la nutrición parece que ejercía un efecto aditivo al que produce el programa de ejercicio, y este es uno que hemos publicado nosotros hace 3 años, en el cual al ejercicio físico y a la nutrición le hemos añadido una readaptación de los targets. Estos eran sujetos diabéticos y lo que hacíamos era glicadas no por debajo de 7, sino entre 7 y 8, y presión arterial no por debajo de 120, sino por debajo de 150-90. Con esos datos pues hemos conseguido estos beneficios. ¿Hay algún dato ya cierto en la población de pacientes trasplantados? Hay algunas cositas. Este es un estudio piloto pequeñito en frágiles o prefrágiles con un programa de actividad física, solo física, 2 sesiones a la semana durante 8 semanas, mejoraron en todos los dominios de fragilidad. Y esto dio pie a un ensayo clínico que ahora está en marcha, que es el X-Frail CKD, que se está haciendo en Inglaterra, en Gran Bretaña, con ese esquema de reclutamiento. Esto es lo que les miden a los sujetos. Fíjate que aquí usan el Clinical Frailty Scale que os comentaba antes, y fijaros que lo que tienen sobre todo son marcadores funcionales. Hay algún marcador biológico, pero sobre todo están registrando modelos variables funcionales. Y esta es la intervención.
la que la dividen en 4 niveles que son progresivos. Conforme pasa el tiempo va aumentando la carga de actividad física y llevan ya, creo que son 200 y pico sujetos reclutados. No han publicado todavía ningún resultado más que el de los problemas o no de reclutamiento. Esto hablamos del riñón. ¿Qué pasa con el pulmón? Que es lo otro que he estado viendo. Fijaros, aquí en este trabajo, que es de Ellen Montgomery, ella dice que la fragilidad se identifica a menudo en todos estos sujetos y hace falta investigación porque no tenemos datos. Pero ya tenemos algún dato, y el grupo de Lion Singer sí ha hecho ya algún trabajo de intervención. ¿Cuál? Un trabajo muy pequeñito, con una tablet, con un programa que lo que hace es diseñar un programa de ejercicio adaptado a la situación funcional del... Son 15 pacientes, o sea, ultrapiloto. Pero lo que han visto son clarísimos beneficios en el sentido de que los frágiles mejoraban su situación de fragilidad y los no frágiles no se deterioraban y podían llegar al trasplante. Ya digo, 15 pacientes, pero esto es lo que hay. Y esta es ya mi última diapositiva, en la que me gustaría... Hablo de población anciana con enfermedad renal terminal porque es la que más estudios hay. En pulmón hay muy poco, en hígado también hay muy poco, entre otras cosas porque habitualmente, ahora afortunadamente no, en fin, a las personas de 70 a 75 años pues no se les ha trasplantado el pulmón y es raro que se les trasplante el hígado. Sin embargo, el riñón cada vez más son los mayores de 65 o 70 años los que se van incorporando a estos procesos de trasplante. La gran parte de la evidencia que tenemos ahora es en sujetos sometidos a trasplante renal. Recordar que la comorbilidad o la edad por sí explican poco de lo que le va a pasar a un paciente, porque nosotros manejamos pacientes, no poblaciones. Es decir, el principal predictor de muerte poblacional es la edad. Los de 80 se mueren más que los de 70. Pero que yo sepa, nosotros no vemos poblaciones. Ahí entra Pepito Martínez, que tiene 80. Y a mí me interesa el riesgo de Pepito Martínez, no de los de la edad de Pepito Martínez. Y el principal indicador individual del riesgo de casi todo es la situación funcional. Y, por tanto, la debemos medir. Y en eso es importante medir la fragilidad. ¿Cuándo? Tanto en la lista de espera, tanto antes como después del trasplante. Porque el trasplante no deja de ser una agresión enorme que va a fragilizar incluso a individuos que eran robustos antes de, mucho más aquellos que ya eran frágiles o prefrágiles antes del trasplante. No tenemos una evidencia potente, poderosa, para decir esto sirve, no lo sabemos. Sí sabemos que tener la fragilidad es pronóstico, pero todavía tenemos poca evidencia en población trasplantada o a trasplantar, no así en población general, donde la evidencia hoy está clarísima, y ahí hay un trabajo para que los investigadores que estáis aquí, pues os pongáis a la tarea y empecéis a evaluar la eficacia de programas de intervención en personas que son frágiles o prefrágiles. Yo creo que esta es la última. Eso es. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Mañas. La parte importante de la fragilidad ya ha pasado, la ha contado Leo, y me viene muy bien porque ha pasado por los temas, varios de los temas que yo os iba a contar, así que seguramente podremos ganar un poquito de tiempo. En cualquier caso, la visión del geriatra y la visión del nefrólogo trasplantador en este caso van a coincidir bastante. No sé si porque ya hemos colaborado, ya nos conocemos y ya hemos estudiado mucho este tema, pero realmente va a coincidir mucho. En España hemos dado un paso adelante de gigante en la inclusión de pacientes de edad avanzada para esto del trasplante. No solo el renal, sino de otros órganos. Y ya tenemos claro que todos los pacientes deben valorarse al margen de la edad, porque la edad per se no es muy relevante. Seguramente de tanto oírnoslo a los nefrólogos, pues especialistas de otros trasplantes también han cogido el mensaje y sin duda están galopando hacia ese concepto. Lo que ahora tenemos que plantearnos seguramente es si, aunque la edad no sea relevante, lo es la fragilidad. Y entonces es la pregunta que nos hicimos hace algún tiempo y que estamos tratando de responder. Esta es Linda Fried, por ponerle una cara a ese nombre que ya ha salido, que hace ya 20 años pues hizo seguramente uno de los trabajos más importantes en este área, evidenciando el fenotipo de fragilidad. Ella lo asociaba, como vemos, al fin y al cabo es geriatra en Johns Hopkins, a la edad avanzada. Yo creo que se puede extender la fragilidad en adultos en general.
Ya hemos hablado suficientemente de esto, lo que es el frágil, las escalas, sobre todo la de Fried o Fried, que es la que más se ha utilizado en enfermedad renal crónica, la prácticamente única que se ha utilizado en trasplante renal. Hay otras muy intuitivas, es la que Leo comentaba que era la que le gusta a los británicos, que es la Clinical Frailty Scale, muy intuitiva, muy clínica también. En cualquier caso, yo lo que siempre digo es que en este tema lo que seguramente habrá que hacer es que alguien de la unidad, alguien en el servicio se lo tiene que estudiar, reunir al resto y decidir qué escala vamos a utilizar para medir esto, o una o varias, que sea sencillo, aplicable a todos nuestros pacientes, porque seguramente ya, si lo hacemos o no, ya no debería ser una discusión. Yo creo que tenemos que incorporarlo y la cuestión es decidir cómo. 2/3 de los pacientes en hemodiálisis son frágiles y la segunda dama de la fragilidad, como le gusta decir a María José, Mara McAdams de Marco, es esta otra señora que también trabaja en Johns Hopkins, que es una epidemióloga, especialista en trasplante y que trabaja hasta que Doris Segueb estaba allí, haciendo todos los trabajos que nos han enseñado lo poco que sabemos de fragilidad en trasplante. Pues bien, una mayoría de pacientes en hemodiálisis lo son, y esto ya es de hace una década, y los candidatos a trasplante que ella, con la escala de Fried, tan sencilla como esa, etiqueta de frágiles, que eran como 2000 prácticamente, ya se ve que los frágiles y los frágiles intermedios o prefrágiles tienen una mortalidad superior al paciente que los geriatras y en castellano se ha venido a denominar los robustos. Bien, pues los no frágiles o robustos viven más en lista de espera que los frágiles. Y también se sabe que cuando, por ejemplo, en este caso con la Clinical Frailty Scale, cuando se ve entre el score de 1 y el score de 7, si es de 1 es paciente, digamos, fit, paciente robusto, el de 7 es el paciente prácticamente discapacitado, frágil, profundo. Bien, pues esos, en los dos últimos scores, pues no se trasplantan, no hay azules aquí. Los más azules, como veis, se distribuyen ahí. O sea que realmente, y aunque esto no nos sirve de decisión, no nos sirve para decir este se trasplanta o este no, la tendencia clínica obviamente es que los frágiles pues no se trasplantan y los robustos sí. Y esto se puede aplicar, y hay literatura interesante, a multitud de parámetros clínicos, características de la población trasplantada, etcétera. Por ejemplo, la intolerancia a micofenolato, fundamentalmente gastrointestinal, definida a disminuir por debajo de la dosis plena tanto de Celcept como de Mifortic, en los frágiles, con 2 ítems de Fried o más, pues es más frecuente en los frágiles, y además esto acarrea más pérdida del injerto. Hay más función retrasada del injerto en receptores frágiles, hay más reingreso hospitalario y, lo que es todavía más importante, hay más mortalidad durante los primeros 5 años post-trasplante, como ya Mara McAdams de Marco mostró hace 7 años. Una diferencia que, como vemos, en su caso no es especialmente llamativa, es un poco más llamativa en la experiencia nuestra que luego les presentaré. El estatus de fragilidad tras el trasplante es un tema debatido, aunque el doctor Rodríguez Mañas nos ha contado que la fragilidad se recupera post-trasplante. Cuando uno estudia el trasplante renal y lo que ocurre después de ese trasplante, hay pacientes que se ponen más frágiles en los primeros meses. Eso lo sabemos, no hace falta leerlo en la literatura, lo vemos en el servicio, en las camas de hospitalización. Hay pacientes que el trasplante es fantástico, que en una semana se recuperan, en 10 días están en casa. Hay otros que se quedan ahí y que se ponen peor, y que para darles de alta la situación pretrasplante era bastante mejor que la que tienen luego. Afortunadamente, luego, a partir de ese momento, parece que el porcentaje de pacientes que son menos frágiles que en el pretrasplante aumenta. Hay más función retrasada del injerto, diabetes y fragilidad pretrasplante en los que el score S empieza a ser negativo y luego se positiviza. Y lo que también es muy interesante, porque nos da la esperanza de que esto que estamos haciendo pues es correcto, es que la calidad de vida a los 3 meses mejora de manera más relevante en los frágiles que en los no frágiles. Es decir, la calidad de vida medida de esa manera, y esto es más reciente que lo anterior que hemos comentado, sobre todo en la esfera física
y en la HRQOL mejora en el post-trasplante de manera precoz, sobre todo en los frágiles. ¿Cómo medirlo? Esto me lo voy a pasar muy rápido. Nosotros lo que aconsejamos de entrada es tratar de medir la escala Frail, que como decía el doctor Rodríguez Mañas es muy fácil, es minuto y medio y son preguntas prácticamente de sí y no. La de Fried a lo mejor tardas un poquito más, no es minuto y medio, es un poco más, son 5 o 10, porque algunas cosas hay que medirlas. Yo creo que la escala de Fried, si uno pretende compararse con la literatura disponible, es imprescindible hacerlo, porque prácticamente el 90% de toda la literatura se hace con esto. Pérdida involuntaria de peso, que es positiva si realmente se constata, una pérdida al menos del 5%, baja resistencia o cansancio, preguntas del tipo ¿ha sentido alguna vez que todo lo que tenía que hacer le suponía un esfuerzo? ¿Ha notado alguna vez que le costaba ponerse en marcha? Bien, pues si el paciente contesta ocasionalmente o la mayor parte, pues ya es positivo y se gana el punto de Fried. Luego veremos la trascendencia que tiene responder que sí a cualquiera de estas preguntas. Debilidad muscular con dinamómetro, en el hombre con una serie de indicadores ajustados por índice de masa corporal, en la mujer los suyos particulares para ajustar por género y posible obesidad o sobrepeso. Lentitud en la marcha, necesitamos un aparato también sofisticado, que es un reloj, para medir los segundos que se tardan en recorrer 4,5 metros, que parece mentira, que parece muy poco, pero para algunos es un mundo, hay que medirlo, ajustado también por talla, por hombre o mujer. Es positivo el nivel de actividad física con el gasto calórico. Esto en cualquier unidad de trasplante, como veis, tiene sus minutitos para hacerse, pero lo haces una vez y ya puedes repetirlo a los 6 meses, al año, y esto, como veremos ahora, tiene mucha relevancia. El grupo del Hospital del Mar empezó en junio de 2016, liderados por la doctora Pérez Sáez, nombrada ya varias veces porque va a ser la tercera dama de la fragilidad, sin ninguna duda, después de Fried y de McAdams de Marco. En casi 500 pacientes, pues los hemos ido viendo allí, primera visita con inclusión en lista de espera, medida de fragilidad basal, inclusión ya en la lista con la visita al urólogo y luego seguimiento según las características del paciente cada 6 o 12 meses con fragilidad anual. Y algunos datos. Lo primero es decir que los robustos afortunadamente eran mayoría, pero que hay un porcentaje importante de pacientes con 2 ítems de Fried o más, sobre todo mujeres, sobre todo con mala adherencia al tratamiento, 25% de no adherencia respecto de 15% de los robustos, que tenían un déficit en el soporte familiar, una esfera interesante, una reducción de la entrada de medios económicos en casa, también era más relevante en los frágiles, y la existencia de comorbilidades del estilo insuficiencia cardíaca o vasculopatía cerebral. La incapacidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria también eran significativamente peores en los frágiles. Y en cuanto a composición corporal, el hecho de tener una masa magra inferior o una masa grasa superior también se asociaba a la fragilidad, como el riesgo de malnutrición evaluada por las escalas al uso. Los factores asociados a fragilidad en candidatos a trasplante en el análisis multivariado acabaron siendo el género femenino, un déficit familiar de soporte, la existencia de insuficiencia cardíaca, vasculopatía, incapacidad para las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria y otras no resultaron significativas. Y aquí hubo una diferencia entre hombres y mujeres. El déficit de soporte familiar fue especialmente relevante en los hombres. Tampoco hace falta ser un genio y hace falta simplemente mirar cómo somos los hombres y cómo somos las mujeres. El déficit de soporte familiar las mujeres lo llevan muy bien, porque son mucho más autosuficientes y en ellas la adherencia al tratamiento médico y la incapacidad para las actividades básicas de la vida diaria son las que en el límite de la significación se asocian a más fragilidad. En cambio, los hombres es el déficit familiar uno de los elementos más relevantes y también la hemodiálisis como modalidad de tratamiento sustitutivo. ¿Qué importa esto? Bien, pues se mueren más en lista de espera, eso lo hemos visto en 153 pacientes que no se trasplantaron y que se mantuvieron en lista de espera todos estos meses. Tener 0 de Fried era bastante mejor que tener 1 o más, como vemos ahí, y de todos estos se trasplantaron casi 300.
que se distribuyeron de esta manera. Trasplantamos 79 pacientes con 2 o más criterios de Fried frágiles, 127 con un criterio y 90% de los que se pueden calificar de verdad de robustos, King Size, Champions League, 90 pacientes sin ninguna respuesta positiva a todo ese análisis. Aquí vemos de nuevo que los trasplantados frágiles eran más del género femenino y tenían enfermedad cerebrovascular. El resto de parámetros de comorbilidad, demografía, características del trasplante no se asoció. Y esta es una diapositiva y un resultado interesante. Los pacientes que tenían 3 o más ítems de Fried positivos tuvieron en el primer trimestre una mortalidad en Kaplan-Meier prácticamente del 20%. 3 o más, 20%. Fue muy precoz, pero los que pasaron de ahí, oye, no fueron mal. No fueron muchos, pero a partir de ahí, como veis, ya no hay más mortalidad. Los que tenían 2 o más tuvieron la caída, tuvieron la mortalidad más posterior. A partir del segundo año, hacia los 20 meses, tuvieron esa caída y acabaron con la misma supervivencia. Pero es que los que tuvieron un solo ítem de Fried positivo, esa respuesta a 1 de los 5, tuvieron inicialmente una supervivencia similar a los robustos, pero a partir del primer año empezó lentamente esa curva a separarse, de manera que a los 3 y 4 años la diferencia fue relevante y de nuevo cogió a la curva de los más frágiles, con lo que un simple ítem de Fried es relevante y por eso creo que debemos incorporarlo a nuestra evolución, a nuestro análisis pretrasplante. Aquí vemos en la supervivencia del injerto como el impacto es menor y no llega a ser significativo en absoluto en el log rank, pero bueno, aquí se ven tendencias que seguramente se podrán confirmar con más muestra. Tener un ítem de Fried es malo para sobrevivir, pero no parece influir para nada en la supervivencia del injerto. Los factores asociados a esa mortalidad, la edad, que es inexorable, cuantos más años tienes, antes te mueres, esto es algo que pasa en cualquier estudio, la enfermedad vascular periférica y tener un Fried uno solo respecto de no tener ninguno se asoció también a 4 veces más riesgo de mortalidad. ¿Cómo podemos intervenir? Que es lo interesante, porque podemos decir, qué bien, hemos incorporado la escala de Fried a nuestra práctica y ya está, vamos a seguir observando. Parece que el reto es qué podemos hacer con esa población. Aquí me limito a poner una lista de cosas que podemos hacer: la valoración geriátrica integral, el ejercicio, la intervención nutricional y psicológica, la recuperación intensificada, como hacen nuestros colegas de trasplante hepático más que en trasplante renal y en otras cirugías, y algunos fármacos con los que yo pongo la interrogación ahí y lo dejo para cuando tengáis tiempo todo este verano de poder leeros toda la literatura que hay al respecto y que seguramente en próximos congresos podremos avanzar un poco más. Y nosotros estamos empeñados en intentar hacer prehabilitación multimodal en esos pacientes frágiles y, por tanto, tenemos un ensayo clínico en marcha, propio, financiado con dinero público, cuyo protocolo está publicado ya y que, bueno, pues no tenemos tiempo para comentar los detalles, entre otras cosas porque tampoco tenemos resultados. El primer resultado que os digo es que es muy complejo que los enfermos candidatos a trasplantarse se metan en un ensayo clínico de ejercicio, nutrición y soporte psicológico. Todos te dicen al principio, porque al fin y al cabo no te van a... Te dicen, sí, sí, luego les llamas para que se incorporen y esta misma mañana ya en el desayuno la doctora Pérez Sáez me decía cómo va el ensayo en el Hospital del Mar y realmente es muy complicado. Necesitaremos irnos hasta el 2023 completo para el reclutamiento. En este momento ya le he autorizado unos 100 pacientes que tienen que ser o no frágiles o frágiles y cada uno va por su camino. No podemos comparar frágiles con no frágiles. La intervención deberá compararse de manera ajustada con las dos subpoblaciones. Necesitamos investigar mucho y yo quiero terminar en estos últimos segundos agradeciendo de nuevo a todo el equipo de nefrología del Hospital del Mar, que ha sido en estos 6 años de trabajo duro modélico, liderados por María José y por supuesto las enfermeras que por encima de horarios y de esfuerzos hacen un montón de determinaciones de esto y un montón de trabajo. Por supuesto al equipo de rehabilitación, que es el que se encarga de poner a los enfermos a hacer ejercicio, a la Sociedad Española de Trasplante por la beca intensificación que nos concedió y que nos facilitó mucho el arranque, y al FIS por financiar todo esto, por supuesto a nuestros pacientes que son los que sufren nuestros caprichos investigadores. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. ¿Hay preguntas en la sala? Yo tengo una, seguro. En el hígado, la verdad que es un campo que está creciendo mucho. En la UCSF, que son muy activos, hay una persona que cogió el liderazgo, Jen Lei, y ha publicado mucho, ha hecho estudios multicéntricos prospectivos americanos, pero, y se reproducen estos resultados. Pero yo quería preguntar fuera, en global, la experiencia del doctor Rodríguez Mañas, si tuviera que escoger algún marcador o alguna variable de reversibilidad, porque esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente, nos gustaría saber si esto es reversible para poder a veces tomar decisiones, si hay que hacer una intervención o no, si hay que trasplantarlo o no. Nosotros sabemos que trasplantando, por ejemplo, a los hepáticos, muchos revierten porque es la causa de la fragilidad, pero algunos no. ¿Existe alguna variable clínica o algún biomarcador, aunque no sé cuál es, que pueda sernos de utilidad en valorar la reversibilidad de la fragilidad? Bueno, ya te digo, biomarcadores, no. No, es decir, nosotros hemos hecho un estudio, se llama Frailomic, en el que evaluamos 32.000 biomarcadores que se podrían asociar a la fragilidad, haciendo todas las ómicas estas que están muy de moda, la genómica, la metabolómica, la proteómica, todo, más una serie de biomarcadores más tradicionales, ya te digo 32.000, y al final, haciendo técnicas de machine learning y tal, al final seleccionamos 12 que se asocian a la fragilidad. Pero lo que no pudimos ver es que ninguno de ellos confiriera un pronóstico diferente de capacidad de revertir la tal fragilidad. Primera cuestión. Segundo, es decir, en ausencia de biomarcadores de laboratorio, nos queda como indicador los propios criterios. Es decir, no es lo mismo tener 5 criterios de fragilidad que 3. Pero es que, por ejemplo, en la escala que nosotros utilizamos, el Frailty Trait Scale, que lo hemos hecho nosotros, que puntúa de 0 a 50, ahí sí hemos visto, por ejemplo, que modificaciones de tan solo 3 puntos son capaces de modificar el riesgo de eventos adversos a medio y largo plazo. De modo que a mí se me ocurre que si nosotros utilizamos esa escala y vemos una modificación de 2-3 puntos que se produce no a lo largo del tratamiento, sino ya a las 6-8 semanas de empezar esas intervenciones, ya vamos a ver modificaciones tanto en el FTS como en el SPPB. Eso sabemos que tienen mejor pronóstico. Es decir, en la intervención, igual que hay gente que no responde al tratamiento farmacológico y gente que no responde al tratamiento de ejercicio, y esos son entre un 20 y un 25%. Y la manera de evaluar eso es repetir a lo largo del proceso el SPPB o el FTS 50. Si en 8 semanas el SPPB no se ha movido, esa persona tiene pocas probabilidades de mejorar al acabar la intervención a las 16 semanas. ¿Una pregunta? Preguntar, creo que en trasplante no, pero me imagino que en geriatría habrá algo. El papel de los senolíticos para mejorar la fragilidad. Bueno, eso es un hot topic que se dice. Es decir, a fecha de hoy pues están probando varios desde fármacos que actúan sobre la MAP quinasa, la metformina, por ejemplo, es un fármaco que ahora acaba de aprobar hace año y medio el NIA, y se está haciendo un ensayo grande, porque aquí el problema que se plantea es si tiene sentido intervenir sobre un proceso que es normal. Y eso generó mucha controversia en comités de ética en Estados Unidos, ¿no? Al final lo acabaron haciendo, llevan año y medio, sé que tienen pacientes reclutados, pero a fecha de hoy la evidencia que hay, luego en experimentación animal hay muchos, pero a fecha de hoy senolíticos que hayan demostrado algo, no solo en la fragilidad, sino en otros outcomes relevantes en personas mayores no hay. Yo creo que vamos mal de tiempo, Sí. Tenemos que avanzar. Leo, mil gracias, ha sido fantástico y como tú bien decías antes, la colaboración contigo y con los geriatras tiene que ser cada vez más estrecha. Muchas gracias. A vosotros. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, que la llevará a cabo la doctora Marta Crespo, del Hospital del Mar, sobre otro hot topic
¿qué es la medicina personalizada en la inmunosupresión? Vale. Pues buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en el Congreso de la SED. Es un honor estar aquí y poder charlar de algo. Y os diré que la verdad, cuando me planteó Julio esta charla, pues me creó un problema, porque mi primer reto fue qué esperábamos escuchar, especialmente después de un curso entero dedicado ayer a la individualización del tratamiento inmunosupresor. Con lo cual he dado muchas vueltas durante estos meses, incluso de forma desesperada, casi hace 2 semanas pensé en enviaros una encuesta para ver qué queríais, qué es lo que os apetecía. Obviamente, como vamos todos corriendo, pues no lo hice. Y he escogido yo pues algunos proyectos, algunas ideas, algunas propuestas y espero que os parezcan interesantes y no decepcionaros. Y si no, bueno, pues me lo decís. El primer reto era este. ¿Qué queremos saber? Sabemos que la inmunosupresión personalizada se relaciona con la medicina de precisión y he escogido esta frase de un artículo de Martin Nassens y Danny Anglichot publicado en el 2018 que dice una cosa muy obvia, pero que merece la pena repetirla. El concepto de que individuos con la misma enfermedad y una presentación clínica semejante pueden tener diferentes resultados o evoluciones y deben necesitar diferentes tratamientos no es nueva. El tema es cómo lo hacemos y ellos apuntan a el uso de biomarcadores. Hace un par de años tuve la ocasión de revisar biomarcadores en este sentido en otro foro en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología, de manera que no me he planteado reproducir esa charla, sino hacer algo diferente y, desde luego, respetar mucho lo que se iba a decir ayer, que ahora lo sé, pero cuando preparé la charla pues no lo sabía, con lo cual pues voy a conectar con algunas cosas que se dijeron y con otras muchas, por supuesto que no. Lo que no podemos es olvidar nuestro objetivo, porque sabemos que la inmunosupresión, y ayer nos lo contaba Manolo Arias, permitió que el trasplante de órganos sólidos se haya convertido en una realidad, un tratamiento eficaz para muchísimas personas. Y en el año 2020, según datos del Observatorio Global de Trasplante, que conocéis, que está en la Organización Nacional de Trasplante en Madrid, 129.681 personas en el mundo habían recibido un trasplante de diferentes órganos sólidos, como veis en esa tabla. Y para ello, o gracias a la existencia de la inmunosupresión, que es un tratamiento preventivo y crónico, aunque en algunos receptores de trasplante hepático pueda no ser crónico del todo, y que queremos que sea el tratamiento, la inmunosupresión mínima y suficiente, y eso es muy difícil, ¿no? Ese gap entre el mínimo y suficiente, para mantener la función del injerto y la vida del receptor con calidad, algo de lo que nos acaba de hablar Leocadio también. Queremos evitar el rechazo, pero no queremos tener efectos secundarios. Y nuestro objetivo es identificar cuál es la situación del injerto, si hay daño o no hay daño, la situación del receptor y lo que tiene que ver con la inmunosupresión, y si la inmunosupresión excesiva se relaciona con un daño en el receptor y la posibilidad de complicaciones, o la infrainmunosupresión puede favorecer el rechazo, y conociendo esto pues actuamos en consecuencia. Lo que queremos todos obviamente es tener un diagnóstico anticipado, preferiblemente antes del trasplante, y desde luego una actuación o un ajuste, un conocimiento continuado de la situación. No decidimos solo en el momento del trasplante y nos olvidamos, sino que cada vez que vemos a nuestro paciente nos lo planteamos. ¿Y cuál es la foto de la situación? Os traigo un par de estudios. Este es un estudio de nuestro grupo, liderado por Dolores Redondo, que esta mañana ya se ha aludido a él en una comunicación oral. Hicimos una revisión de las pérdidas de
los trasplantes. Ya sabéis que una parte de ellas se deben al fallecimiento del receptor con el trasplante funcionante y otra parte a una pérdida pura del injerto. Pues hicimos una revisión de los 40 primeros años de trasplante en el Hospital del Mar, 1979-2019. Ahí veis 722 pérdidas de 1.545 trasplantes realizados. Veis que el 67% en nuestra experiencia se perdió el injerto y el paciente volvió a un tratamiento renal sustitutivo alternativo o al retrasplante. Y en un 33% se produjo la pérdida del injerto por fallecimiento del receptor. Y ahí están las causas de muerte, y lo que fue muy interesante fue la comparación de las causas de muerte en los últimos 20 años con los 20 años anteriores. Y no vamos a ir a todos los detalles, pero sí quiero destacar que la infección ha sido una de las causas que ha aumentado en nuestra experiencia. Y aquí comparto la foto de situación de la Universidad de Leuven, un poco diferente. Ellos lo que hacen es revisar las pérdidas producidas entre 2004 y 2013 en 1.000 receptores de trasplante renal de su centro. Aquí veis que la distribución es distinta. El 42% de los individuos pierden el injerto y casi el 60% lo que hacen es fallecen. Y veis que esto ocurre, la pérdida del injerto, a los 3 años, y el fallecimiento a los 5 años y poco, es decir, pronto, ¿no? Cuando esto nos ocurre, no sabemos si realmente hemos cumplido nuestro objetivo al trasplantar. Y aquí ellos introducen un concepto que me ha parecido muy interesante, que seguro que hemos comentado muchas veces, pero fue la primera vez que lo vi con esas palabras, ¿no? La muerte prematura, porque nuestros pacientes pues también van a morir, todos vamos a morir, nos lo ha contado Leocadio, y cuanto más mayores, más riesgo tenemos de morirnos. Sin embargo, resulta que hay algunos de nuestros pacientes que fallecen antes de lo que deberían, y eso es lo que realmente nos debe preocupar. Y aquí vuelvo a destacar el hecho de que la infección, después de la causa desconocida, aparece como la primera causa de fallecimiento en la serie de Leuven. Partiendo de esto, quiero compartir de forma más o menos rápida 3 planteamientos. Uno es la inmunosupresión de inducción ajustada al riesgo inmunológico. Nosotros tenemos nuestros protocolos de inmunosupresión, como cada uno de vosotros en vuestro centro, y de forma simplificada quiero comentaros que tenemos un protocolo de inmunosupresión de alto riesgo inmunológico que se aplica a pacientes que tienen un PRA calculado por encima del 50% y que incluye el uso de timoglobulina. Además, tenemos también dentro de nuestro protocolo un grupo o una indicación de inmunosupresión de muy alto riesgo inmunológico. Son aquellos pacientes que tienen anticuerpos donantes específicos preformados, y ahí, además de timoglobulina, queremos usar o usamos todo lo demás, rituximab, recambios plasmáticos, etcétera. Y resulta que estamos utilizando el PRA calculado, que es una herramienta excelente para calcular el riesgo de nuestros pacientes. Ya sabéis que esta herramienta nació en el Laboratorio de Inmunología Central de Eurotransplant en Leiden, porque veían que cuando se determinaba el PRA por citotoxicidad en el mismo suero en distintos laboratorios se obtenían diferentes resultados, puesto que se enfrentaba a distintos antígenos. Con lo cual, lo que ellos propusieron es, lo que vamos a hacer es calcular los anticuerpos de nuestros pacientes en relación con la frecuencia que tiene ese antígeno en la población de donantes potenciales, y sabiendo que nuestro paciente tiene un anticuerpo, y siempre lo digo, un anti-A2 que es frecuentísimo en la población general, pues resulta que nuestro paciente tiene un PRA calculado del 50% ya solo con ese anticuerpo. Y resulta que estamos aplicando este instrumento, o estamos introduciendo en esta calculadora los datos que obtenemos de una técnica muy diferente a la citotoxicidad, de la técnica de Luminex, que es muchísimo más sensible. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque resulta que nosotros llamamos paciente hipersensibilizado a un paciente como este, que tiene en su suero una cantidad de anticuerpos que, si lo introducimos en la calculadora, nos dice que el PRA calculado es del 98%, y aquí veis las barras bueno, con unos MFIs, o sea, una probable cantidad de anticuerpos circulantes elevadísima.
muchos diferentes y muy elevados. Y resulta, y ahora os muestro otro paciente, estas son imágenes de mi compañera Dolores Redondo, en la que vemos que este paciente tiene un PRA calculado del 70%. Si vamos a nuestro protocolo, resulta que es un paciente de alto riesgo inmunológico. Y veis que, bueno, tiene unos cuantos anticuerpos circulantes, pero que probablemente su cantidad, por lo menos si nos fiamos de la intensidad media de fluorescencia del MFI, es muy bajita. ¿Vamos a tratarlos de la misma manera? Pues resulta que nosotros sabemos, por estudios que hemos hecho en nuestro centro, que la MFI, la intensidad de fluorescencia de esos anticuerpos, va a condicionar su capacidad de hacer daño. Y aquí comparto con vosotros este estudio de 370 receptores de trasplante renal, 10% de ellos los habíamos trasplantado con anticuerpos donantes específicos sin saberlo, en la época en la que los estudios de Luminex pues, no se hacían de forma sistemática como ahora, no teníamos estudio de antígeno aislado, etcétera, y entonces lo averiguamos después que los habíamos trasplantado así. Y vimos que una parte de ellos mantenían sus anticuerpos, esos preformados, y esos iban peor en el sentido de que desarrollaban con más frecuencia rechazo mediado por anticuerpos o tenían una supervivencia libre de rechazo mediado por anticuerpos más baja, pero había otros que aclaraban esos anticuerpos y resulta que el cutoff de MFI que se asoció con el aclaramiento de esos anticuerpos fue un MFI de 5100. Por eso, esos anticuerpos que hemos visto antes en nuestro paciente, pues a lo mejor no tienen tanta importancia. De manera que Dolores Redondo, que hizo una estancia en un laboratorio de inmunología en Toronto, en Canadá, cuando volvió dijo esto tenemos que cambiarlo y tenemos que hacer una evaluación personalizada en relación con nuestros inmunólogos y vamos a fijarnos bien en la historia inmunológica y vamos a revisar los estudios que tiene cada uno de nuestros pacientes y vamos a ajustar el riesgo inmunológico, vamos a saber qué tipo de paciente tenemos en la lista. Y la historia inmunológica es algo que bueno, todos tenemos asumido y lo hacemos de una forma u otra, pero es una herramienta o es un biomarcador, entre comillas, que nos puede ayudar muchísimo a realmente saber qué tipo de paciente tenemos enfrente. Es esencial para el laboratorio de inmunología y es necesaria para una buena práctica clínica, pero claro, no es una recomendación graduada porque no hay pues, ensayos en este sentido, ¿no? De manera que el plan de la doctora Redondo fue hacer una valoración de cada uno de los pacientes que incluíamos en nuestra lista de espera, recoger los eventos sensibilizantes, en cuántos estudios se basaba y qué tipo de estudios, qué antígenos son los prohibidos y si nuestro paciente era candidato crossmatch virtual o no. ¿Qué quiere decir? Que cuando de repente recibimos un riñón de lejos, un riñón expandido y que va a acumular un número de horas de isquemia significativo, pues que nuestro receptor lo tengamos preparado para entrar sin crossmatch para no perder más tiempo y si son dos riñones, pues ese entrará el primero y el que necesite el crossmatch entrará el segundo. Y aquí veis pues la casilla en la que ella anota pues cada una de las valoraciones, evidentemente con fecha, porque esto es variable y dinámico. Y aquí tenemos varón sin aparentes eventos, 2 estudios de single antigen negativos, candidato a crossmatch virtual. Lo trasplantaremos en crossmatch, bueno, el crossmatch se irá haciendo, pero no vamos a esperar el resultado. Lo etiquetamos de riesgo inmunológico estándar. Aquí os pongo otro paciente diferente y un poco más complejo. Un varón con varias transfusiones, con 2 estudios de single antigen cuando lo vamos a incluir en la lista, con un PRA calculado del 67% y resulta que algunas bits propias son altas, es decir, esos anticuerpos pues a lo mejor no son tan reales. De manera que en relación con el laboratorio de inmunología lo revisamos y actualizamos y cambiamos el PRA de este paciente a un PRA del 0%. No tiene ningún antígeno prohibido, no nos parece candidato a un crossmatch virtual porque ha tenido eventos sensibilizadores. Y es un riesgo inmunológico estándar. ¿Cuál es el resultado de este plan puesto en marcha? Pues que la revisión de 142 individuos candidatos en lista de espera, que aplicando la calculadora directamente, PRA calculado y ya está, pues 66 eran de alto riesgo, tras la valoración individual, pues 47 lo son, es decir, 19 menos, y aquí
el riesgo estándar, pues aumenta el número de pacientes con riesgo estándar. Y además algunos de ellos los hemos trasplantado, con lo cual pues aquí veis también 8 pacientes menos han recibido el protocolo de inmunosupresión de alto riesgo inmunológico y probablemente eso puede tener repercusión en su futuro. Eso es lo que queremos y por eso lo hacemos. Y además en el campo del HLA resulta que ahora tenemos una tipificación HLA muy completa y sabemos que la tipificación HLA muy completa es esencial para que nosotros decidamos qué riesgo tiene nuestro paciente. Es decir, no es aceptable que en una guardia nos den una tipificación que no es completa cuando tenemos a nuestros pacientes estudiados por técnicas muy sofisticadas. Y así lo demuestra este estudio del grupo de Leuven también, en el que realizan un análisis retrospectivo de pacientes empleando o comparando el tipaje de alta resolución que hacen cuando pueden frente al tipaje de baja resolución que tenían cuando trasplantaron a esos pacientes. Y se ve que hay 32 individuos que habían sido etiquetados como pacientes trasplantados con DSA que realmente estaban mal clasificados y cuya supervivencia, que es la línea azul, pues es buena y es completamente diferente de los que tienen anticuerpos donante específicos. Es decir, que tenemos herramientas muy útiles y lo que debemos hacer es utilizarlas adecuadamente para individualizar la inmunosupresión de nuestros pacientes. Y de forma brevísima voy a comentar 2 temas que ya se han comentado ayer y hoy, la inmunosupresión y la polifarmacia. A mí me obsesiona bastante esto y tuvimos la oportunidad de tener a Mar Gomis, que es una farmacéutica del Hospital de Sant Pau, que ha trabajado con receptores de trasplante cardíaco, ha hecho su tesis y este grupo, ella con los trasplantadores cardíacos de Sant Pau revisó las características de 135 receptores de trasplante cardíaco que llevaban más de 1 año y medio trasplantados y lo que muestra el estudio es que el 95% de esos pacientes tienen multimorbilidades, 2 pretrasplante, 6 después del trasplante. Y ella decía, es que son mayores, y yo pensaba, los nuestros sí que son mayores. En el estudio recogían los fármacos que los pacientes recibían y veis un total de 12 fármacos. Separando el tipo de fármacos, atendiendo a las guías de la International Society of Heart and Lung Transplantation, veis que 3 inmunosupresores, 2 fármacos relacionados con el trasplante cardíaco y 7 fármacos relacionados con otras comorbilidades. Y es tremendo lo que vemos aquí, ¿no? 10 fármacos por día de media, 30% de los pacientes tomando 16 fármacos 5 años después del trasplante. Esto es una locura. Y si vemos el impacto en la complejidad terapéutica, y este es un score de complejidad terapéutica, resulta que la complejidad en estos pacientes es alta y vemos un poco qué es lo que contribuye a la complejidad. El tipo de fármaco que estamos dando, si es oral, intravenoso, lo que sea, pues veis, que pesa. La frecuencia de la dosis pesa mucho más y lo que ya pesa más son las instrucciones adicionales. Esto que les decimos y en ayunas, tómeselo usted en ayunas y espere media hora o 3/4 de hora para desayunar. Pues esto es muy difícil, desde luego. Es decir, que la complejidad terapéutica obviamente tiene un impacto en la adherencia y esto lo comentaba Ana Sánchez ayer en el curso. ¿Y qué podemos hacer? Pues creo que podemos hacer algo fácil, entre comillas, es decir, que está al alcance de la mano. Podemos revisar los regímenes de fármacos el día del alta del trasplante y cada vez que los vemos en la consulta. Yo desde luego soy una obsesa de quién le ha puesto esto y por qué se lo toma. No sé, yo ya... El uso de combinaciones, que la verdad no sé cómo lo tenéis los demás, pero nosotros tenemos penalización por usar combinaciones, lo cual es algo absolutamente ridículo. Es decir, deberíamos reducir el número de fármacos a base de usarlas. Y obviamente explicar y pactar, y a veces pues, cuando las consultas están muy llenas es difícil, pero debemos hacerlo con nuestras compañeras, las enfermeras, y mejorar todo esto. Y la última parte, la inmunosupresión y la supervivencia, ha sido muy abordada y os comentaba esta mañana, os comentaba al principio de la charla que el estudio de Leuven muestra que un 58% de los riñones perdidos son perdidos por fallecimiento. La edad media de los pacientes es 63 años y os decía, muerte prematura, eso nos debe preocupar.
Y nosotros tenemos pacientes muy mayores, trasplantamos órganos de donantes muy mayores y casi el 50% de nuestros receptores tienen más de 70 años. Y sabemos que esto merece la pena, y este es un estudio de mi compañera María José, que ha sido nombrada muchas veces ya en esta sesión, y que demuestra que tiene sentido trasplantar a estos pacientes, pero que hay un tiempo en el que estos pacientes están sometidos a mayor riesgo de muerte y que el beneficio se obtiene cuando los pacientes son muy mayores, con donantes muy mayores a partir del año del trasplante. ¿Y qué podemos hacer desde el punto de vista de la inmunosupresión en estos receptores? Pues Ana Sánchez también reflexionaba sobre esto ayer y yo voy a volar sobre ello. Sabemos que tacrolimus tiene una farmacocinética diferente, que los pacientes mayores con menos dosis alcanzan los mismos niveles o con las mismas dosis niveles más altos y que no hay aparentes diferencias en micofenolato o en el uso o en la farmacocinética de Simulec, pero que estamos utilizando una inmunosupresión para inhibir a los linfocitos T muy potente en gente mayor que tiene una situación probablemente de fragilidad inmunológica diferente que debemos ir conociendo, con menos células T, etcétera. Es decir, que es una bomba lo que usamos. Y esto llevó a mis compañeros, a María José Pérez y a Carlos Arias, a revisar un año de nuestros receptores de trasplante, el año anterior a la pandemia, y solo os voy a mostrar la reflexión. 114 receptores de trasplante renal, 100% con tacrolimus, la mitad con micofenolato como adyuvante y la otra mitad con everolimus. El 49% mayores de 65 años, edad de los donantes en estos 77,5 años, son los riñones que nos llegan. A los 3-6 meses post-trasplante, el 17,5% de ellos estaban ya en biterapia. Estos pacientes, esa cohorte, había sufrido una tasa de rechazo muy baja, 5%, y un 37,5% de infección por citomegalovirus. ¿Cuál es la evolución? Pues de ese 17,5% que está en biterapia, el 90% tienen más de 65 años. Son 56 pacientes mayores de 65 años. 20 de ellos están en biterapia entre 3 y 6 meses. Nuestra reflexión, y es en lo que María José quiere trabajar el año que viene, es sobre qué necesitan estos pacientes. ¿Necesitan todo el arsenal terapéutico que utilizamos en los demás? Probablemente lo que necesitan es una individualización. Y para finalizar, simplemente deciros que creo que algunos de estos retos son abordables, que no tenemos que esperar a hacer estudios genéticos de citocromos, que también los tenemos que hacer, pero que esto está ya en nuestra mesa. Y quería compartir esta frase de este libro que yo estoy leyendo y a mí me interesa mucho, y en la que Arzuaga le dice a Millas: de modo que cuando te ofrezcan la vida eterna, interésate por las condiciones. ¿Qué crees que buscaba Ponce de León en la Florida? Y dice Millas: la inmortalidad. Nada de eso, buscaba la fuente de la eterna juventud, que no tiene nada que ver. Y realmente esto es lo que buscan nuestros pacientes en nosotros. Lo que buscan es que el trasplante transforme sus vidas para bien. Tenemos que ajustar, obviamente, las expectativas, pero tenemos que darles, en la medida de lo posible, la fuente de la eterna juventud. Muchísimas gracias por vuestra atención y gracias a mis compañeros que me han cedido. Muchas gracias, Marta. Muy inspirador. Tenemos tiempo para una pregunta, máximo 2 si son cortas. Sí. Hola, Marta. Gracias por la exposición, como siempre, brillante, y por poner de relevancia el Laboratorio de Inmunología en trabajo en colaboración con vosotros. Has hablado del tipaje de alta resolución. Es cada día más esencial, en parte por el rechazo humoral, y no has mencionado la herramienta que va asociada con el tipaje de alta resolución y que va a ser la revolución que va a complicar otra vez la relación de los nefrólogos, neumólogos y hepatólogos con la inmunología, que son los EPLETs, porque mucho de lo que ha hecho Dolores y vais a poder cambiar es esa combinación, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves los EPLETs? ¿Ves que de aquí, hace 10 años, en los MFIs del Lumines parecía que era la revolución? ¿En 10 años estaremos hablando aquí ya solo de EPLETs?
No tengo la respuesta, probablemente la tienes tú más que yo. Yo creo que seguro que los vamos a introducir. Lo que no está muy claro es que en la selección de los receptores de forma genérica modifique la supervivencia del receptor. Entonces, bueno, algunas de las propuestas que hemos discutido alguna vez es que tienen que ser útiles para el trasplante de los pacientes que están muy sensibilizados, y ahí probablemente es donde tienen más campo. No lo he querido tocar porque he querido ir un poco a lo que está más a mano. Gracias, Marcos. ¿Cómo estamos los inmunólogos? Yo te iba a preguntar lo mismo, pero tienes un problema. La bola de Luminés es alta resolución, ¿de acuerdo? El paciente renal lo puedes tipar por alta resolución porque lo tipa en la rutina. El problema es la alta resolución del donante. La mayoría de servicios de inmunología de España tienen tecnología NGS para hacer, incluso NGS, que la hacemos para la donante de médula ósea de la Fundación Carrera y que nos manda la NETE. Pero en un donante en asistolia se puede hacer, porque tú prevés que vas a hacerlo, pero en un donante que te aparece de pronto, seguro que el nefrólogo estaría diciéndote: no me das el tipaje de alta resolución, está tardando mucho. Entonces, hasta que los sistemas de los MySet de Illumina o los de Ion Torrent, que son de los de NGS, no consigan hacerlo más corto, a lo mejor en el momento del trasplante el donante no lo vamos a tener en alta resolución. Y eso a lo mejor es un problema. Habría que esperarse a ver si se acortan los tiempos de poder tipar un donante cadáver. Pero por lo menos una resolución media, ¿no? No es aceptable que te den un DQ3. Claro. Bueno, eso hoy en día ya no puede ser. Como inmunólogo te digo que es un insulto, ¿no? Hoy en día no te pueden dar un DQ3 y si te lo dan, dímelo. Sí, iba un poco a eso, ¿no? O sea, utilicemos las herramientas que tenemos y tengamos la información más completa porque tiene un impacto. O sea, que si con esa información resulta que vamos a decidir administrar muchísima inmunosupresión y luego puede pasar una factura, ¿no? Vale. Casi todo lo que se hace en la sociedad de inmunología es real time. O sea, que el real time te da por lo menos la intermedia resolución. La intermedia. Muchas gracias. Tenemos que continuar. Muchas gracias. Sí, a continuación, la última ponencia a cargo del doctor Rodríguez Perálvarez, que nos va a hablar sobre otro tema que nos preocupa mucho, que es el cáncer y el trasplante. Silencio, por favor. Y por qué la foto de por qué muchos de nuestros pacientes mueren por cáncer con injerto funcionante. Muchas gracias Jordi y Julio por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Y como estoy empezando a la hora de acabar, pues lo que voy a hacer es que lo voy a cortar un poco. Esa es la primera promesa. La segunda, voy a ser muy provocativo y a propósito. O sea que espero que luego tengamos unos minutos para poder discutir. Bueno, esta es una noticia que a mí me gustaría ver. Pacientes con cáncer de pulmón que se trasplantan y se curan, pero es fake news, ¿vale? Esto está muy de moda y es muy fácil hacerlo y la verdad es que queda bien. Pero a día de hoy no podemos trasplantar de rutina un paciente con un adenocarcinoma de pulmón. Todo el mundo se echaría las manos a la cabeza. Y el motivo es fundamentalmente este. ¿Qué ocurre cuando un paciente se trasplanta de pulmón y tiene una enfermedad pulmonar que le predispone a tener cáncer, por ejemplo una fibrosis pulmonar, un enfisema, y nos encontramos después del trasplante que efectivamente había un tumor? Bueno, pues en la serie de casos que he publicado, como este tipo de pacientes no se han seleccionado antes del trasplante, van peor y se mueren más porque recidiva el tumor. Pero si nosotros controlamos esto, si nosotros seleccionamos pacientes incluso cuando son relativamente avanzados, por ejemplo en este estudio que están hablando de carcinoma bronquiolo-alveolar en estadios avanzados, algunos con adenopatía y demás, los resultados son superponibles al resto de trasplantes pulmonares, con lo cual esto nos hace pensar que bueno, hay una ventana para poder plantear esto en el futuro. Y esto lo hacemos porque el trasplante aporta valor a los pacientes con cáncer. En primer lugar, nosotros cuando tenemos un cáncer lo que queremos es resecarlo, pero es posible que resecando el tumor y dejando el resto de parénquima nos hayamos perdido microfocos tumorales que justifican las recidivas precoces que vemos después de la resección. Pero también puede ocurrir que es que no podamos resecar, porque tenemos el tumor en un órgano vital que no tiene reserva funcional. Y el ejemplo típico pues es el paciente cirrótico con un tumor que si yo le quito parte del hígado, el resto del hígado no va a funcionar, ¿no? Pero también podría ser un paciente
pues que tiene un EPOC avanzado y que no le puedo hacer una resección del pulmón, o un paciente con un tumor renal que el riñón contralateral o no lo tiene o no funciona. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Bueno, pues el trasplante les puede ofrecer una alternativa de curación de su tumor. Pero, evidentemente, tenemos que vencer barreras. Tenemos la lista de espera. Si de repente empezamos a trasplantar pacientes con cáncer, ¿qué ocurre con el resto de pacientes, no? Tenemos serias dudas con el tratamiento inmunosupresor. Trasplantamos a un paciente con cáncer y le damos inhibidores de calcinurina, pues puede ocurrir una explosión tumoral, ¿no? Y lo último es que el trasplante puede tener cierta incompatibilidad con tratamientos frente al cáncer que están demostrando mucha utilidad, como puede ser, por ejemplo, la inmunoterapia. Pero todo esto lo podemos vencer y para ello os lo voy a demostrar con la historia del trasplante hepático por hepatocarcinoma. Nos vamos 30 años atrás, esto es 1991, datos de pacientes trasplantados a finales de los 80. Y compararon en pacientes con cirrosis y hepatocarcinoma qué ocurría si lo trasplantaban o lo resecaban. Y los resultados fueron horribles. Todo el que aparecía allí con un hepatocarcinoma lo metían para trasplante, sin ton ni son, 43% de recidiva tumoral, 39% de supervivencia a 5 años. Esto no es aceptable en ningún programa de trasplante. Pero seguimos insistiendo. ¿Por qué? Porque el hepatocarcinoma es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Es un tumor de altísima letalidad. Es el tumor hepático primario más frecuente. En la mayoría de los casos se da en pacientes con cirrosis, o sea que muchas veces no podemos resecar el tumor. Y la opción, si no hay tratamiento quirúrgico, el pronóstico es francamente malo. Y este fue el artículo que lo cambió todo. Estamos hablando todavía de los años 90, pero este grupo, que es el grupo de Mazzaferro en Milán, empezó a trasplantar pacientes con hepatocarcinoma pequeñitos, o sea, pacientes seleccionados con tumores pequeños. Y lo que vieron es que la supervivencia era comparable a otros pacientes que se trasplantan con otras etiologías. Y entonces empezamos a trasplantar hepatocarcinoma en práctica clínica habitual. Y a día de hoy lo que nos estamos preguntando es, ¿y si estos criterios son demasiado restrictivos? ¿Y si podemos rescatar a algunos pacientes con tumores algo más grandes para el trasplante? Y ha habido diferentes propuestas de ampliar los criterios iniciales de Milán. Y lo que sí hemos averiguado es que cuanto más lejos queremos viajar en términos de tamaño del tumor, más precio vamos a tener que pagar en recidiva tumoral. Este es el principio del ticket de metro, o del metro ticket, y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta qué precio queremos pagar? ¿Cuál es la máxima recidiva tumoral que queremos tener en nuestros pacientes o que sería aceptable? Y encima lo que estamos haciendo también es ver el comportamiento biológico de los tumores, porque puede ser que un tumor pequeñito sea biológicamente muy agresivo y no se pueda trasplantar, mientras que pacientes con tumores más grandes sean rescatables. Y ya utilizamos información basada en alfa-fetoproteínas o en cómo responden los tumores cuando les hacemos una ablación local, para seleccionar pacientes para trasplante por hepatocarcinoma. Y en este sentido, la Sociedad Española de Trasplante Hepático hizo un documento de consenso hace un par de años en el que se propusieron áreas de ampliación de criterios de trasplante. Y la mitad de las áreas que se presentaron estaban en relación con el cáncer. Y en concreto, en pacientes con hepatocarcinoma, decidimos pasar unos criterios menos restrictivos que los criterios de Milán, ayudándonos de la alfa-fetoproteína y del comportamiento biológico del tumor tras la ablación. Pero eso sobre hepatocarcinoma. La pregunta es, ¿podemos hacer trasplante en otros tumores hepáticos primarios? Y entonces el primero que se nos viene a la cabeza pues, es el colangiocarcinoma, que es un tumor mucho más agresivo. Se trata de una indicación de trasplante muy controvertida, pero hay protocolos que implican una adyuvancia previa al trasplante que nos seleccionan a aquellos pacientes que se pueden beneficiar. Les damos braquiterapia, radioterapia, quimio, los restadificamos con la laparoscopia y solo aquellos que cumplen todo el proceso se pueden trasplantar. Bueno, pues esto en España está aceptado. Lo mismo ocurre con el colangiocarcinoma intrahepático. Si el tumor es muy pequeño y cumple los criterios para trasplantarse, se podría hacer en España en ensayos clínicos bien diseñados, porque existen datos preliminares favorables. Pero luego hay otro paso más allá. ¿Qué ocurre si trasplantamos pacientes de hígado que tienen un tumor primario en otro sitio y lo que tienen en el hígado son metástasis? Bueno, pues esto, que puede parecer también una locura, llevamos años haciéndolo
en tumores que son biológicamente poco agresivos. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos. Se reseca el tumor primario y si solo tienen enfermedad hepática se pueden trasplantar. Y la evolución que tienen estos pacientes es muy buena y la recidiva tumoral no suele ser el motivo de fallecimiento de estos pacientes. Ya lo último que estamos planteando hacer, y que digo que estamos planteando porque esto no es práctica clínica habitual, es trasplantar pacientes con metástasis hepática de tumores más agresivos, por ejemplo, el cáncer colorectal. Y ha habido varios estudios, los estudios SECA, el SECA1 y SECA2, realizados en población nórdica, que cuando el paciente cumple esa lista de criterios que tenéis en la tabla, que no voy a leer, o sea, pacientes muy seleccionados con metástasis hepática por cáncer colorectal, cuando se trasplantan tienen una supervivencia aceptable. Pero ojo, es verdad que en estos casos la recidiva tumoral es la norma y nos tenemos que empezar a preguntar si el trasplante hepático, que en estos casos se está haciendo básicamente con intención paliativa porque no suelen curar el tumor, pues es apropiado o no. Pero bueno, ya existen protocolos, existen consensos sobre qué pasos tiene que seguir un paciente con metástasis hepática de carcinoma colorectal para poder considerarse la opción del trasplante hepático, que en España solo se puede hacer en el contexto de ensayos clínicos bien diseñados. Todo esto, estas indicaciones relacionadas con el cáncer de trasplante, que actualmente suponen aproximadamente 1/3 de los trasplantes de hígado que se hacen en España, pues han dado lugar a toda una disciplina médica novedosa que se llama el Transplant Oncology y que implica que tengamos ciertos conocimientos no solo ya en el trasplante, en la inmunosupresión, sino también en tratamientos oncológicos, cómo seleccionar a los pacientes y cómo seguirlos. Pero los que os dedicáis a los otros órganos, que probablemente la mayoría aquí os dedicáis al trasplante de otros órganos, diréis, esto es una barbaridad, esto no se puede hacer en un trasplante de riñón, o esto no se puede hacer en un trasplante de pulmón. ¿Qué nos impide pasar a los otros órganos? Bueno, la escasez de donantes, ¿vale? Esto es transversal. El tratamiento inmunosupresor. Tenemos que aprender a adaptar nuestros protocolos de inmunosupresión a este tipo de pacientes. Evidentemente la recidiva tumoral post-trasplante. Y luego que la adyuvancia oncológica en este tipo de pacientes puede ser compleja y hay ciertos fármacos que a lo mejor no vamos a poder utilizar. Con respecto a la donación de escasez de donantes, todos conocemos la situación de donación en España, pero, por ejemplo, el programa de donación en asistolia ha conseguido aumentar el pool de donantes de forma muy importante. La implementación de las máquinas de preservación para recuperación de hígados subóptimos o de órganos subóptimos es otra fuente. Y yo creo que la fuente que nos queda por explorar, sobre todo para este tipo de pacientes, es el donante vivo. El donante vivo, sabéis que supone prácticamente el 100% de la fuente de donantes en algunos países asiáticos y aquí es una fuente de donantes, por lo menos en hígado, es marginal. Y quizá para este tipo de pacientes pues sería muy beneficioso. Con respecto al tratamiento inmunosupresor, el principal problema que tenemos es la relación entre inhibidores de calcineurina y oncogénesis. Y esto es una relación dosis dependiente. Ya en un estudio que ya podría decir que es clásico porque hace como 10 años que lo hicimos, demostramos que cuando trasplantamos a un paciente por hepatocarcinoma y en el primer mes le damos dosis de tacrolimus para conseguir niveles por encima de 10 nanogramos mililitros, estamos triplicando el riesgo de recidiva tumoral. Bueno, pues tenemos que reducir en este tipo de pacientes los niveles tanto como nos sea posible. Y más recientemente hemos desarrollado una nueva fórmula para calcular la exposición acumulada a tacrolimus que tiene el paciente a lo largo del tiempo, que es calculando el área bajo la curva de niveles valle, que nos permite saber cuánto tacrolimus estamos dando a nuestro paciente, pero durante un tiempo más prolongado, para así ajustar de cara al riesgo de cáncer, porque lo que hemos visto en este estudio, que es un estudio colaborativo en 2.500 pacientes trasplantados de hígado, es que cuando nuestra exposición acumulada está en rango de alta exposición, que equivale más o menos a utilizar niveles por encima de 10 en el primer mes y por debajo de 8 en los meses sucesivos, pues se dispara el riesgo relativo de cáncer de novo y de recidiva del cáncer. Y parece que este efecto no es homogéneo en todos los tipos de tumores, pero sí afecta a tumores que son muy prevalentes. Cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de piel, recidiva del hepatocarcinoma. O sea que modulando tacrolimus pues también podremos mejorar los resultados de este tipo de pacientes.
Y luego el tratamiento oncológico. Muchos pacientes que vamos a trasplantar, sobre todo con enfermedad hepática metastásica, luego les vamos a tener que dar un tratamiento oncológico. Y actualmente la inmunoterapia está suponiendo un cambio en el pronóstico de muchos pacientes con cáncer. El trasplante y la inmunoterapia no se llevan bien y por lo menos la mayoría de las experiencias que hay publicadas es de desarrollo de rechazos muy agresivos que hacen perder el injerto, con lo cual tendremos que buscar la forma de encontrar inmunoterápicos que se puedan utilizar en el trasplante para tener adyuvancia más adecuada a este tipo de pacientes. Y esta es mi última diapositiva, que lo que viene a resumir es que la experiencia que en el trasplante de hígado hemos ido adquiriendo con el paso de los años en el trasplante de diferentes cánceres, podemos seguir refinándola. En el futuro probablemente utilicemos técnicas de biopsia líquida, detección de células tumorales circulantes, inteligencia artificial, etcétera, para seleccionar mejor a los pacientes, pero lo otro que tenemos que plantearnos es si podemos dar el salto, si podemos trasplantar riñones para curar cáncer, trasplantar pulmones o incluso trasplantar páncreas, para que un paciente con cáncer de páncreas no quede luego con una insuficiencia pancreática, la verdad es que a veces muy invalidante. Y os prometí que iba a ser muy provocativo, así que espero que haya una discusión interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo, no solo por ceñirte de hecho, acortar muchísimo el tiempo, sino por la calidad de la presentación. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Me he quedado corto de provocación. Yo quería comentarte sobre el aspecto de las metástasis cáncer colorectal. Obviamente es un grupo muy seleccionado de pacientes y va sobre en estos pacientes si la inmunosupresión en concreto, ¿tú crees que tendría que ser especial? ¿Cuál es el abordaje que deberíamos hacer? Sí, definitivamente tenemos que adaptar el protocolo de inmunosupresión a estos pacientes y lo que tenemos que conseguir a toda costa es utilizar la mínima dosis de inhibidor de la calcineurina y apoyarnos en otros fármacos que sabemos que no tienen esa capacidad prooncogénica. Yo diría que sobre todo en everolimus, no porque everolimus probablemente va a tener un efecto directo sobre el tumor, seguramente no lo tenga, sino porque en trasplante hepático everolimus nos permite hacer minimizaciones muy agresivas de tacrolimus y yo creo que estos pacientes se beneficiarían de esto, pero evidentemente no hay ninguna evidencia al respecto. ¿Algún comentario más? ¿Cuál es la política o la estrategia que seguís los trasplantadores hepáticos con los pacientes que tienen un tumor de otro tipo que no es hepático y que no tienen metástasis, es decir, tumores que resecamos en otras localizaciones? El tiempo de espera, ¿cómo se pacta eso con el paciente y el oncólogo? Porque yo estoy harto de escuchar sesiones de trasplante renal en el que hablamos de esto, pero no me sé nada de lo del hígado. Cuéntanos. Pues es curioso porque es una contradicción tremenda lo que hay en cuanto a pacientes con historia previa de cáncer y trasplantar pacientes con cáncer, porque efectivamente todavía los protocolos siguen siendo conservadores en ese sentido, particularmente para algunos tipos de cáncer. Recientemente se ha hecho un consenso con la Sociedad Española de Trasplante Hepático, con la ILTS, donde detalla específicamente para cada tipo de cáncer el tiempo de espera, pero choca frontalmente con trasplantar pacientes que tienen una enfermedad metastásica hepática. O sea que yo creo que esos tipos de protocolos cambiarán. Antes a los de la metástasis que a los resecados del todo. Efectivamente. Bien, pues empezamos la sesión con 15 minutos de retraso y como buena compañía aérea que se precie, hemos llegado con 5 minutos de adelanto al final sobre el horario previsto. Muchísimas gracias a los ponentes, a una participación activa por parte de la audiencia y ahora creo que toca recuperar fuerzas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.